Obviamente el margen de maniobra que un paísito como El Salvador tiene para enfrentar un shock externo de estas dimensiones es muy, muy, muy limitado. Sobre todo si se toma en cuenta ¿cómo lo llamara? Como la capacidad o la resistencia desde el punto de vista macro del país, que creo que es algo que enfatiza bastante bien, dicho sea de paso, el comunicado oficial en el que Standard & Poor's señala que va a poner su outlook en negativo. Además de la incertidumbre política, la otra gran razón que Standard & Poor's justifica para su valoración es el marcado deterioro macroeconómico que el país ha sufrido en términos de la desaceleración del crecimiento, en términos de la inflación, en términos del horrible desbalance que se está generando en las cuentas fiscales, e interesantemente señalan la dolarización como uno de los factores de debilidad que ellos ven para hacerle frente a la crisis. Y otra cosa importante que, por ejemplo, se ha soslayado en algunas lecturas del comunicado de Standard & Poor's es que ellos dicen que esto es independientemente de quién gane las elecciones. O sea, el deterioro macro, como una razón para colocar a El Salvador en perspectiva negativa, es independiente de quién gana las elecciones. Por supuesto, ellos dicen, si el siguiente gobierno trata de establecer políticas que estabilicen la situación fiscal, pueden cambiar también su outlook, pero esto es interesante. Creo que otra cosa que complica tal vez el manejo, bueno, aparte de la incapacidad de generar consensos, es la poca transparencia con que se manejan las cifras, que dificulta el generar un diagnóstico consensado de la situación. Voy a poner un ejemplo. Si uno va, por ejemplo, a las cifras fiscales oficiales, que las últimas publicadas, he visto yo que son de julio, el país aparece con superávit fiscal, cuando sabemos que está casi quebrado fiscalmente. O sea, el problema que tenemos en El Salvador no es, para usar una analogía, no es, digamos, que yo estoy pensando que a lo mejor no voy a tener dinero para irme de vacaciones a Miami a final del año. El problema es que ni siquiera tengo dinero, o estoy viendo dónde consigo dinero para pagar el recibo del agua, de la luz, del súper. Tan grave la situación fiscal, pero no se reconoce así. Y yo creo que en esto los organismos internacionales son de alguna manera cómplices. Por ejemplo, el Fondo Monetario viene, en privado reconoce que está alarmadísimo la situación fiscal, pero a la hora de sacar un comunicado dice que, bueno, que sí hay algunas dificultades, pero que son superables, que todo está más o menos bien. Entonces, creo que antes de pensar en soluciones de mediano y largo plazo, el problema inmediato que tenemos es cómo llegar de aquí a diciembre o a marzo sin tener los recursos para hacerle frente a los compromisos que tiene el país, sobre todo ahora que otra vez se empieza a disparar el petróleo. Entonces, yo veo una situación muy complicada y un margen de maniobra muy estrecho para encontrarle soluciones. Mi impresión es que en el país no tiene un problema de solvencia, ¿verdad? Estos niveles de subsidios, ok, tal vez no sea lo mejor gastarnos estos recursos en subsidios, pero la verdad que se podrían pagar si el país tuviera acceso a financiamiento externo. Entonces, no es una crisis de solvencia, es una crisis de liquidez, y es una crisis de liquidez por un problema político. Es imposible que, o sea, lo que estamos requiriendo, como en la Asamblea Legislativa para tener financiamiento externo requerimos los votos de Arena y el FMLN para tener esa mayoría calificada, eso significa que el país no puede tener un déficit, unas necesidades de financiamiento mayores a cero, lo cual es ridículo, ¿verdad? O sea, el país puede tener un déficit fiscal que sea sostenible, pero incluso nosotros nos estamos negando esa posibilidad porque no le estamos permitiendo ningún financiamiento al gobierno. La verdad que estamos en una tormenta, no queremos agarrar el flotador y encima nos hemos puesto una camisa de fuerza que se llama no accedamos a financiamiento. Si nada o no nada la economía, vamos a ver en los próximos meses, pero los que vamos a sufrir somos nosotros. ¿Se puede hablar en estos momentos en el país de una crisis fiscal o simplemente es un problema de liquidez que estamos enfrentando que se puede resolver? Y qué tan a corto plazo tenemos que resolver esta situación que estamos viendo en estos meses. Los niveles de deuda pública, ahorita andan como, la deuda pública total anda como en 9.100 millones de dólares,
Supongamos que el PIB de este año ande por arriba, un poco por arriba de los 22 mil millones de dólares. Eso implicaría que la deuda total como porcentaje del PIB andaría 40% del PIB, 39% del PIB, quizá un poco menos. La deuda pública de Estados Unidos con respecto al PIB anda como en 80, 85% en este momento. Entonces, estamos con la mitad de la carga de deuda pública que tiene Estados Unidos. Y ciertamente, comparados con otros países de ingreso medio, un 40% de deuda como porcentaje del PIB no es algo fuerte. Ahora, el tema también es que hay que estar conscientes de los límites de la posibilidad de endeudamiento. Es como que alguien tenga una tarjeta de crédito con un límite de 5 mil millones de 5 mil dólares. Ya estaba pensando en una Centurion Express, ¿verdad? De esas, 5 mil dólares y tiene 4.500 de saldo. Uno diría, ¿está endeudado o no está endeudado? Bueno, no está topado, todavía le quedan 500 dólares para terminar de topar la tarjeta, todavía puede endeudarse 500 dólares. El punto es si es prudente topar la tarjeta y utilizar esos 500 dólares o empezar a bajar el saldo de 4.500 dólares. El Salvador, por su perfil de riesgo, tiene acceso a los multilaterales, pero no tanto. Por ejemplo, en términos del acceso a los recursos del Banco Mundial, más o menos el límite que El Salvador tendría por su perfil de riesgo andaría como en los 1.000 millones de dólares. Y tiene ahora saldo de deuda con el Banco Mundial como del orden de los 400 millones. O sea que si El Salvador quisiera utilizar y topar su límite de financiamiento con el Banco Mundial, podría accesar a otros 600 millones de dólares. Y con el BID es algo similar. Entonces estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Eso es más o menos lo que se va en 3 años de de pensiones. En 3 años de pensiones, que quisiéramos financiarlo con esos recursos, ahí se fue. Ya el servicio de la deuda en estos momentos está comiendo como la 4ª parte del presupuesto. Entonces, tenemos posibilidades de endeudarnos más, pero esas posibilidades no son tampoco ilimitadas. Yo creo que hay que estar conscientes de esos límites.